Compañeras, compañeros, camaradas, todas, todos, bienvenidas una vez más a esta charla, a esta conversación que hemos estado impulsando desde diferentes puntos de vista, escuchando diferentes experiencias, diferentes tradiciones. Hoy vamos a conversar sobre el ajedrez. Para eso invitamos a un compañero que es un profesional de la enseñanza del ajedrez, fue miembro de la fundación o ha participado con la Fundación Kasparov en diferentes proyectos aquí en nuestro país y también es árbitro estatal certificado por la FENAMAC. Está con nosotros el maestro Francisco Yepes Pauletti. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, muchas gracias. Pues esta es su casa. Es un honor estar aquí en tu casa y poder hablar del ajedrez y decirles las bondades del ajedrez y lo importante que es el ajedrez para nuestra sociedad. Muy bien, pues ese es el tema. Primer pregunta básica, ¿el ajedrez es un juego de mesa nada más? Es algo más que un juego de mesa, ¿verdad? ¿Por qué? ¿No es lo mismo jugar damas chinas, damas inglesas y ajedrez? Digamos que todos los juegos tienen su parte importante en cuanto a la construcción del conocimiento, ¿no? Y en cuanto a la interacción entre las personas. Pero el ajedrez tiene dos partes muy importantes que están vivas, la estrategia y la táctica. Entonces, la táctica, ¿verdad?, ayuda a que logremos llevar a cabo la estrategia. Es decir, en términos reales, los procesos cognitivos como planificación y toma de decisiones están ahí. Entonces, necesitamos saber qué es lo que queremos hacer y el cómo lo podemos hacer. En el ajedrez es muy claro. Tenemos dos equipos, cada uno con 16 piezas, y entonces tiene que armarse toda una estructura para poder tratar de vencer al oponente, ¿no? Si lo logramos vencer, pues haremos el jaque mate y entonces tendremos un partido ganado. Si no lo logramos hacer, perderemos, tenemos un punto menos, o bien, en cada caso que podemos hacer el esfuerzo por empatarlo, ¿no? Ya. Un juego que ayuda a desarrollar el pensamiento, digamos, el pensamiento crítico, se podría decir. El pensamiento lateral, el pensamiento creativo, el pensamiento lógico-matemático, lo que es la atención y la percepción de la realidad, desde un contexto, ¿no? En este caso, desde un tablero de 64 casillas. Sí, sí, sí. Y hace no mucho en España se aprobó que el ajedrez fuera una materia en las escuelas. Correcto. Eso tiene un sentido, digamos, educativo, pedagógico. Tiene un sentido estratégico muy importante. Lo que es la política estratégica de la educación, digamos que tendría que tener también aquí en México la posibilidad de meter el ajedrez dentro de las materias oficiales desde la educación elemental, para hacer que desde los niños desde pequeño vayan familiarizándose con las normas, de tal manera que lleguen a ser unos grandes ciudadanos y no haya tantos problemas de delincuencia, ¿no? O sea, el ajedrez ayuda a experimentar ahora sí que digamos desde la subjetividad, cuando uno es pequeñito, se va formando. Sí, si tomo una mala decisión o me quiero ir por otro camino que no es el adecuado, las consecuencias son graves. En el dado caso, el ajedrez puede ser una partida, pero en el caso de la vida puede llegar uno a la cárcel o a alguna situación que no pueda uno... Pero entonces, o sea, el ajedrez ayuda a comprender que hay reglas. Que hay reglas y que tienen que respetarse. Se busca el juego limpio, el manejo del primer impulso, ¿no? Dentro del ajedrez vemos tres inteligencias muy importantes. La inteligencia social en cuanto a la percepción de las normas, ¿no?, y al cumplimiento de las mismas. También sentimientos de nacionalidad, por ejemplo, ¿no? Sentimientos, por ejemplo, de patriotismo, sentimientos, por ejemplo, de pertenencia, ¿no? Estamos hablando de una identidad, ¿no?, en cuanto a lo social. En cuanto a, por ejemplo, lo que es la inteligencia emocional, estamos hablando de lo que es la autoestima, la motivación, ¿verdad? La iniciativa, ¿no?, el manejo de la frustración. ¿Cuántos jóvenes hemos visto que han caído en las drogas o en el alcoholismo o inclusive se han quitado la vida por no poder soportar una pérdida, ¿no? Entonces, si los enseñamos desde pequeños a que vayan construyendo un mundo con distintas posibilidades y más creativo, entonces estaremos inyectándole y apostándole a un México mejor. Claro. Oiga, profe, entonces, como herramienta pedagógica, ¿por qué
¿cuál es la lectura que usted tiene de que en nuestro país no sea usada como eso, como una herramienta pedagógica históricamente? O sea, desde hace muchos años que este deporte ciencia, que también tiene hasta ciertos aspectos artísticos, está relegado así como si fuera un juego de raritos, ¿no? O sea, o gente muy intelectual o gente, los chavos de ingeniería, ¿no? Habría que cambiar ese enfoque. Exacto. ¿No? Pero ¿a qué se debe? Ustedes desde el mundo del ajedrez, ¿cómo leen eso? Creo que tiene que ver mucho pues la habilidad que tenga el gobierno para poder llevar a cabo esos proyectos, ¿no? Y llevar el ajedrez. En el caso de nosotros, yo que estuve en Pilares, a través de Pilares se ha llevado el ajedrez también, tanto en línea como presencialmente, a que la gente lo conozca. Y gente vulnerable, es decir, desde niños de la calle o gente desempleada o que de alguna manera tiene alguna situación de discapacidad. Entonces pueden ir ahí y pueden aprenderlo, ¿no? El problema es en sí de la convocatoria, de que la gente vaya. A veces la gente pues no se interesa porque tiene una apatía a veces a los programas sociales o a entrarle a un juego que tal vez no tenga mucho de conocimiento, ¿no? Pero, por ejemplo, en el cine hay muchas películas de ajedrez, ¿no? Sí. Nada menos que nos tocó en la pandemia disfrutar de una... De Gambito de Dama, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, esa serie volvió a inyectar el ánimo del ajedrez, ¿no? En muchas personas. Sí, sí. Y quien la ve seguramente va a quedarse fascinado de lo importante que es el ajedrez en nuestra sociedad y para uno mismo, ¿no? O sea, como crecimiento personal. Claro. También este juego del ajedrez es un deporte. Es un arte, es una ciencia, es un deporte, tiene todo para ser prácticamente pues una panacea, se podría decir, por las bondades que brinda. Pero lógicamente que no todo te lo va a dar el ajedrez, ¿verdad? Sí, claro. O sea, es una parte importante. Una herramienta, ¿no? Pero lo más importante del ajedrez, tal vez, desde mi punto de vista, es que te permite también utilizarlo en tu realidad, en lo que vives día con día, ¿no? Desde qué horas te levantas, qué tipo de ropa vas a usar, a qué horas tienes que moverte de un lugar a otro. O sea, las decisiones están constantemente todos los días. Y si aprendemos dentro del pequeño tablero a tomar buenas decisiones, seguramente en el tablero del mundo, que es donde estamos, nos vamos a tomar mejores decisiones. Sí. Yo alguna vez escuché a un ajedrecista que decía que aprendió a asumir las consecuencias de sus actos, ¿no? Porque en ese juego, en ese deporte, ¿no? Porque además es un deporte que se juega a nivel profesional, ¿no? O sea, hay jugadores... Hay las grandes ligas. Hay grandes ligas, ¿no? Hay jugadores que se dedican de manera, digamos, profesional a eso, ¿no? Hay estrellas de eso, ¿no? Sí. Magnus Carlsen y otros, ¿no? Pero que él decía que cuando estás sentado frente al tablero, no puedes culpar al árbitro, no puedes culpar a nadie del tipo de juego que tú tienes ahí, ¿no? Ni siquiera la suerte, ¿no? O sea, tú asumes tu responsabilidad, si te equivocas, te equivocaste tú. Pero además hay esa frase, culminaba esa anécdota con la frase: en el ajedrez no se pierde, se aprende. En el ajedrez nunca se pierde, sino se va aprendiendo día con día. Y sí, o sea, a los niños hay que enseñarles que se gana y se aprende, entonces, ¿verdad? Es decir, que las partidas que lleguen a perder, ¿verdad? Realmente les van a beneficiar en cuanto van a poder aprender en qué fue lo que falló, ¿no? qué elemento hubo o qué falta de técnica hubo en el manejo de sus piezas. Porque el ajedrez es un equipo. Es un equipo. Pero es un equipo de uno. Sí, o sea, el rey es el principal, pero el rey sin su séquito no es nada. Pero o sea, el jugador es uno, ¿no? Claro, el jugador representa casi al rey mismo, ¿no? Ah, muy bien. O asume realmente ese rey, ¿no? Tú ese rey de tu vida, por ejemplo, ¿no? O sea, tú tienes tu familia, tienes tu entorno, tienes tu trabajo. Entonces, todo eso va incluido tal vez ahí. Ahora, por algo se ha mantenido tantos años, ¿no? ¿Cuántos años se ha mantenido? Pues yo creo que ya van 3 milenios, ¿no? ¿Sí? El ajedrez se inicia en la India con el chaturanga, el juego de los 4 ejércitos. Y luego, de repente da la unión de 2 ejércitos y se forma el chantraj.
Y luego ya en España asume la paternidad del ajedrez y le llaman ajedrex, ¿no? Cuando el Papa Bruno pues, hace su libro de tablas y juegos, incluye el ajedrez. Aunque hubo una etapa de oscurantismo También donde Alfonso X, ¿no? El rey Alfonso X, el sabio. El sabio, el sabio. Él también tiene un libro, ¿no? Sí, también. Y luego, bueno, de los monjes importantes, ¿no? El Ruy López, que hace la apertura española, ¿no? Y aquí en América también hay una aportación con la conquista. En 1533 llega Pizarro a lo que viene siendo Perú, ¿verdad? Y ahí entran donde estaba Atahualpa, y Atahualpa es apresado, ¿no? Y en la cárcel aprende a jugar ajedrez. Y entonces hace un juego con Pizarro y le gana haciendo, Pizarro hace E4 y él le contesta con F5. Y Atahualpa venció a Pizarro en el ajedrez. Exactamente. Esa anécdota hay que enmarcarla, ¿no? Claro que sí, lo venció. Entonces, a la hora de que hacen las votaciones para ver cuál va a ser la suerte de Atahualpa, por supuesto que Pizarro vota en contra de él, ¿no? Entonces, quiere decir que es sometido a muerte de garrote y lo matan, ¿no? Pero es importante que fue la primera aportación al ajedrez del continente americano. Qué brutalidad. El Gambito Atahualpa. Y también en la historia de América Latina y del Caribe tenemos al mejor jugador de la historia, ¿no? Bueno, tenemos por lo menos del siglo XX, ¿no? Que es Capablanca, ¿no? Capablanca, pero también en México hubo uno muy bueno, a finales del siglo XIX, principios del XX, ¿no? El maestro Torre Repeto. Torre Repeto, sí. ¿No? Carlos Torre Repeto, pues nacido en Mérida, Yucatán, en 1904. Se fue a Nueva Orleans y ahí tuvo un maestro Adams que le enseñó prácticamente muchas cosas y él venía ya con una familia de mucho pensamiento de ese tipo. Y curiosamente en Nueva Orleans, donde estuvo Morphy también, un siglo anterior, ¿no? Entonces imagínate nada más que tenemos esa ventaja de que este señor Torre empata con Capablanca, y vence a Emanuel Lasker. Sí, sí. Imagínate, campeón mundial, Lasker, que fue. Pero Torre Repeto dejó de jugar muy joven, ¿no? Sí, tuvo problemas al parecer de nerviosismo y tal vez un poco de personalidad y murió a los 78 años. Pero él iba a distintas partes de México a dar simultáneas. Sí. O sea que a pesar de su situación, digamos, desafortunada, pues él siguió todavía aportando al ajedrez. Y todavía hay libros y películas en torno a él. Ahora, el ajedrez también, así como un deporte de alto rendimiento, exige, ¿no? Es un deporte de alta exigencia, ¿no? Le dicen, es el box de la mente, ¿no? Cuando hubo la partida del siglo, así se llamó en 1932, entre Bobby Fischer y Boris Spassky, así se llama la partida del siglo. Uno de la Unión Soviética, el otro norteamericano. El otro representaba a Norteamérica, Estados Unidos. Entonces, le preguntaron que si realmente tenía que entrenar. Y dice, no, pues claro que hace mucho ejercicio, hay que comer bien. O sea, la ajedrecista tiene que tener una nutrición especial también en cuanto a semillas, ¿no? En cuanto a almendras, nuez, pasas, arándanos. O sea, tiene uno que comer bien, se puede decir, balanceado, y aparte que hacer ejercicio. Sí, o sea, Y como decían los griegos, mente sana, cuerpo sano. Entonces es importante. No es cualquier cosa, ¿no? Uno no puede jugar desvelado y cansado, ¿no? Pues sí puedes jugar, pero los resultados no van a ser óptimos, ¿no? Claro, los resultados no son buenos, exactamente. Y seguramente eso fue lo que le costó la salud a Torre Repeto, no ser un juego muy exigente y tal vez no tenía... El desgaste emocional es muy fuerte también. O sea, cuando hablamos de tolerancia a la frustración, es un tema inclusive de las empresas, ¿no? Cualquier empresa. Te contratan a quien vean que tiene una tolerancia a la frustración importante, porque sabe que trabajan bajo estrés. Entonces, si trabajas bajo estrés, tienes que dar el mayor rendimiento en ese trabajo, ¿no? Entonces, si no logras soportar ese estrés, pues vas a tronar. Pero si logras soportarlo, lo vas a lograr. Y el ajedrez te permite eso. Ya, permite entrenar esa tolerancia. Sí. La tolerancia a la frustración, la planificación estratégica. Así es, y la toma adecuada de decisiones. Toma adecuada de decisiones. La responsabilidad, ¿no? La responsabilidad, el compromiso. Sí. Sobre todo de pequeñito es lo fundamental que te aprendes, ¿no? Sí, bueno, cuando hubo la revolución bolchevique en el 17, en el libro de qué hacer de Lenin, ya hablaba de que había que meter al ajedrez en la educación de las masas. Claro.
porque era una manera de empoderarlas y de darles también a ellos un criterio para saber hacia dónde ir. Claro. Sí, y corríjame si me equivoco, pero el ajedrez hasta la Revolución Socialista de Octubre era un juego muy de élites, ¿no? Era un juego muy de élites. Exactamente cuando hubo esta partida del siglo de 72, se masificó el ajedrez. Logró Bobby Fischer impactar de tal manera que el populacho entrara en el gusto por el ajedrez. Pero en la Unión Soviética ya era una política de Estado, Y ¿no? ya era una política de Estado y aparte ya era un juego 100% nacional. Entonces le pegaron el mero orgullo realmente, ¿no? Y que hayan perdido para ellos fue como un boom, imagínate. Porque hoy en día los mejores jugadores pues justamente son rusos, ¿no? Bielorrusos, de la zona de la Unión Soviética, Ucrania, ¿no? todo eso. Ahora chinos, ¿no? Noruega es también un deporte nacional, ¿no? Y tienen Pues, el campeón Magnus mundial. Carlsen es de Noruega, entonces imagínate, o sea, entró un país de primer mundo, ¿no? Que estaba hacia el mero norte, ¿no? Que no parecía que fuera a entrar a un país de eso, a tener la hegemonía del ajedrez, y ahorita lo ha mantenido Carlsen. Lógicamente que pues todo tiene un principio y tiene un fin, pero ahorita tiene en el dominio y ha demostrado que tiene toda la potencia para seguir siendo campeón. Exacto. Y otra característica popular que tiene esto es que es como un juego de mesa, ¿no? Es un juego todo de el mundo mesa, lo puede tener, nos reunimos, ¿no? Incluso uno lo puede fabricar, ¿no? Sí, sí. De hecho, en los talleres que hacemos para los niños está lo que es el preajedrez. ¿El qué? El preajedrez. Preajedrez. Así conocido como antes del ajedrez. Es como darle el parteaguas para que inicie el juego de ajedrez. Y eso se lleva mucho en lo preescolar. En lo preescolar entonces se pueden hacer desde tableros con la cartulina que los niños van llenando los cuadritos hasta recortar las figuras y que las vayan iluminando, ¿verdad? O ponerles con el resistol pedacitos de papel de colores ahí en bolitas. Entonces hay mucha creatividad en cuanto al ajedrez. Y el preajedrez nos ayuda mucho al manejo de los movimientos de cada pieza, porque cada pieza tiene un movimiento especial. Claro. ¿No? Y yo he oído que los niños aprenden eso, ¿no? La lateralidad, geometría. Así es. Sí, en el caso del caballo, es un rectángulo de 2x3. Son seis cuadritos y es esquina contra esquina, donde va tirando y forma una L mayúscula. Entonces ahí vemos, por ejemplo, una de las figuras geométricas más importantes, el rectángulo. Pero ya desde el inicio, el cuadrado gigante con los 64 cuadritos. Claro. ¿No? Y yo recuerdo que mi hijo aprendió a distinguir columnas, filas y diagonales, ¿no? A partir de jugar. ¿Cuántas diagonales hay en un tablero de ajedrez? No sé. Dígame usted, profe. Bueno, muy bien, fíjense que hay dos piezas que van por las diagonales. ¿Cuáles son? Alfiles. Los alfiles. Entonces, Me va a hacer un examen, profe. Cuando un alfil va al centro, no va a ser nada más es una anécdota. Va al centro, lógicamente que tiene 13 opciones. Claro. 6 de un lado y 7 del otro. Entonces, si sumamos 13 más 13, nos da 26. Y esas son las diagonales que hay en el ajedrez. 26 diagonales. 13 blancas y 13 oscuras. Sí, y además ahí los alfiles tienen una representación histórica, ¿no? Sí, pues como el gran visir o el aconsejante, el del camino bueno y el camino malo, ¿verdad? De alguna manera te representa. Hay uno negro y uno azul y uno blanco, ¿no? Sí, representa también esa dualidad del universo, ¿no? El yin yang también lo representa. El alfil de cuadro oscuro para la dama blanca, por ejemplo, y el alfil de cuadro blanco para el rey blanco. Fíjese. Interesante, ¿no? Sí, no, sí, está muy interesante. Hay mucho que abundar. Yo creo que es una metáfora lúdica el ajedrez de la filosofía. A mí me parece así. Definitivamente nos enseña a filosofar, a pensar, nos enseña a ser creativos. No nos casamos con ninguna teoría en la realidad, ¿no? Cada persona va siguiendo, progresando. Eso es la mejora continua del día a día. Y en el ajedrez pasa lo mismo. O sea, puede que una teoría empiece a tener boga y de repente viene una jugada nueva y rompe el esquema y dice, ay, mira, ahora se puede hacer esto. Sí, exactamente. Hay una dialéctica, ¿no? Del ajedrez. Sí. Va evolucionando dialécticamente. Se Exactamente. rompen paradigmas y se pasa a una nueva. Y todo pasa allí, en un tablerito, ¿no? Sí, fíjate que, por ejemplo, en la época del siglo XX, el que tenía el juego predominante en cuanto a los rusos y todo eso, estaba el sistema descriptivo.
Y ya después, ahorita lo que está en boga es el sistema algebraico. Entonces, para coordenadas, para poder apuntar las partidas. Ajá, Entonces, y ha habido otros sistemas también para apuntar partidas, para apuntar problemas. Aquí hay que resaltar que también hay gente que se dedica a componer problemas de ajedrez. Sí, sí. Y en el ajedrez es artístico porque puedes matar con 2 alfiles, con alfil y caballo, ¿no? O sea, y hay unas posiciones que son muy bellas. Las miniaturas famosas, Las ¿no? miniaturas. Hay que invitar al auditorio a que vayan a buscar miniaturas al internet y hay cosas maravillosas, ¿no? Van a encontrar obras de arte. Un montón de partidas de pues, maestros ya que se inmortalizaron, porque ya tal vez no están nunca con nosotros, pero dejaron aportando ahí. Claro. Y para ir cerrando, usted también participó llevando el ajedrez como herramienta de, no sé, como herramienta de aprendizaje y de herramienta pedagógica. Sí. Exacto, como de reinserción social a las prisiones. Tuve la posibilidad de con Iquinga de Carranza de la Fundación Kasparov para Iberoamérica. En el 2016 me dice que formó parte de su proyecto y me alisto, y entonces fuimos a Ceferezo, al altiplano, a llevar el ajedrez. Era llevar un poco de luz a esa gran oscuridad de esas personas que por esas malas decisiones están adentro, ¿no? Y también un poco de bondad, porque es un poco como misericordioso el ajedrez, sí. ¿no? Es fraternal, ¿no? Sí, definitivamente. O sea, uno se sienta frente al oponente y lo reconoce como un sujeto digno igual que uno. Le da dignidad al ser humano. Sí. O sea, y eso es muy importante porque ellos han perdido eso, ¿no? Han perdido su libertad, ¿no? O sea, cuando llegamos, por ejemplo, tenían prohibido salir al patio porque tenía poco que se había fugado el Chapo, y entonces estaban con una situación de encerramiento más. Encerramiento más. Y ya con el ajedrez, pues ellos estaban más contentos, ¿no? Y bueno, ellos bajaban a la hora de su comida, tenían que bajar ahí, y nosotros nos encargábamos de enseñarles y todo eso. Y tanto es así que, por ejemplo, España es uno de los países pioneros en esto del ajedrez, que también en sus cárceles ha ayudado a la reinserción social. Y lo que se procuró con nosotros dentro del altiplano es que también sirviera para reinserción social el ajedrez. Entonces, lo que hace la fundación es capacitar. Primero nos lleva a nosotros como sus cuadros principales para enseñar, y luego pues da la posibilidad de que se capaciten los mismos profesores de otras materias de literatura, de deportes, para que también puedan dar esa materia. Y eso fue muy bueno porque ahora ya tienen esa posibilidad. ¿Usted cree, profe, que es necesario en nuestro país integrar el ajedrez a la educación pública? 100%. No como parte de la educación física, así como los juegos, ¿no? Sino como una materia. Hay 2 formas de integrar el ajedrez. Una, por el área competitiva, de que las escuelas puedan concursar entre ellas a través del ajedrez y lograr que los alumnos vayan teniendo cierto reconocimiento. La otra, hacer que el ajedrez entre a los estudiantes para ayudarles a que sean mejores estudiantes. Entonces, como materia, ¿verdad?, ya directamente oficial dentro de la educación elemental, llámese preescolar, primaria o secundaria, ¿verdad?, sería excelente, porque entonces estaríamos dándoles herramientas a los niños que van a ser los jóvenes del mañana y los futuros adultos y los que van a llevar el timón de este país, para que puedan tomar buenas decisiones y entonces trabajar en equipo. Y de eso es lo que habla el presidente, finalmente, de que se trabaje en equipo, que se trabaje con valores, ¿no? Y hay muchos valores buenos en el ajedrez. La honestidad es uno de ellos. Es fundamental. Totalmente. Porque si uno no juega con honestidad, el juego es aburrido. No, aparte, no sirve. ¿Quién quiere los tramposos? Nadie los quiere, ¿no? Definitivamente. Solo en el PRI, en el PAN los quieren. Allá están, yo creo, muy bien, pero realmente este país necesita gente honesta. Gente que esté jugando un ajedrez con el juego limpio, ¿no? Es decir, sin hacer trampa, y que pues lleve a cabo todo lo que se pueda hacer para mejorar las condiciones de todos, ¿no? O sea, somos un equipo, somos México. O sea, cuando dicen, ay, México eres tú, soy yo, todos los camarógrafos, todos estamos en este país y tenemos que ayudar a que este país siga creciendo, ¿no? Si ya está la 4T, pues caray, todos apoyen la 4T, por favor. La 4T es importante, o sea, no es un concepto abstracto, es un concepto real. Es un proceso histórico que está... Es un coyuntural. Una coyuntura importante. Profesor Francisco Yepes Pauletti, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Con qué nos despedimos?
Pues nos despedimos con decían los hindúes que el ajedrez es un gran lago donde un mosquito toma agua y un elefante se baña. Entonces, chicos, pues hay una gran tarea. No pierdan la posibilidad de utilizar los pilares que ya están en la Ciudad de México y también pues contactar, ¿verdad?, los maestros, que las escuelas nos llamen para poder dar clases dentro de sus escuelas y podamos también dar esta materia, ¿no? Y pues si se hacen más programas, tal vez un ajedrez 2, una segunda oportunidad, pues traeríamos tal vez alguna partida, la representaríamos y veríamos la importancia o la profundidad, ¿no? Bueno. Porque lo que faltaba decir, Sí. el arte, ¿no? A veces las personas que estudian arte ven en una pintura con mayor profundidad. Cuando vemos el arte en el ajedrez, vemos con mayor profundidad. Entonces, ¿qué se busca? Que profundicemos. Y al profundizar vamos a tomar mejores decisiones. Entonces, yo me despido con esto y pues que sigan apoyando al ajedrez, ¿no? Claro que sí. Pues ahí está. Muchas gracias, compañeras, compañeros. También yo recuerdo una frase de Alfonso X que decía: el ajedrez es la mejor herramienta para encontrar la concordia entre judíos y cristianos. Eso lo decía allá, en la España medieval. Y pues hoy el ajedrez es una herramienta para construir sociedades de paz, ¿no?, de concordia. Allá en casita, píquele a like, no se rinda, no se canse, converse, critique, participe, incomode y juegue mucho ajedrez. Comparta nuestro enlace, siga las transmisiones de la 4TV, la matutina, la vespertina y vea nuestros noticieros para que no lo engañen los de la infodemia. Hasta luego.